Bienvenidos de vuelta a la lección 3. Esta lección 3 es acerca de límites y continuidad, pero ahora de funciones no de una variable, sino de dos variables. Entonces vamos a empezar haciendo este problema. Entonces, este problema sencillo dice, cuando x se aproxima a 2 y la y se aproxima a 1, ¿a qué se aproxima esta función? Bueno, aquí la función está definida para los valores 2 y 1, así que cuando x se aproxima a 2, la función se aproxima a 2 al cuadrado por 2. Y cuando y se aproxima a 1, esta y se aproxima a 1. De manera que el límite es 2 por 2 al cuadrado más 1, que es 9. Y con eso se concluye este límite. ¿Qué significa esto? Significa que te acerques como te acerques al punto x, al punto 2,1. El punto 2,1 es el punto en el plano XY, es el punto x igual a 2, y igual a 1. Usted crea un disco de radio R y usted se aproxima en cualquier dirección al punto 2,1. Se puede aproximar por aquí, se puede aproximar por acá, se puede aproximar por acá. Como se aproxime, el valor de la función al aproximarse al punto 2,1, el valor es 9 desde cualquier dirección en la cual usted se aproxime. Eso significa que el límite existe. Si el límite cuando me aproximo en una dirección es diferente de cuando me aproximo en otra dirección, entonces el límite no existe. Pero aquí no hay problema, porque cuando x se aproxima a 2, esto se aproxima a 8. Y cuando y se aproxima a 1, esto se aproxima a 1. Entonces la función se aproxima a 9 en el límite. Vamos al problema 2. Problema 2 es un poquito lo mismo. Es cuando x se aproxima a 1 y y se aproxima a 2. ¿A qué se aproxima el valor de e elevado a x por y? Bueno, el x se aproxima a 1, entonces esto se aproxima a e elevado a 1, mientras que el y se aproxima a 2, de manera que esto se aproxima a e elevado a 1 por 2. 1 por 2 es 2, de manera que el valor de la función es e al cuadrado. Eso significa que en el punto 1, 2 hay una función definida que es el que toma la altura z, que es e elevado a 2x por y. Y en este punto hay una altura, y la altura es e cuadrado, es decir, como 8 metros, 8 unidades, hacia arriba en el eje z, y te aproximes por donde te aproximes, el valor siempre va a ser e al cuadrado. Entonces el límite existe. Vamos a hacer ahora el número 3, que es muy similar. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 1 y y se aproxima a 1? Bueno, x por y se aproxima a 1 por 1. Y 1 por 1 es 1, 1 menos 1 es 0, de manera que el numerador se aproxima a 0, mientras que el denominador se aproxima a 2. Y 0 dividido entre 2 es 0. Entonces el límite de esta función, cuando x y se aproxima a 1, 1, es 0. La altura de esta función, cuando tú te aproximas al punto 1, 1, es 0. Ahora vamos a discutir en el problema 4 la continuidad de funciones. Imagínense que tenemos la función f de x, y, definida como y dividido entre x cuadrado más y cuadrado, y queremos saber para qué puntos x, y en el plano x, y, la función es continua. Entonces una función es continua en dos variables en cálculo multidimensional si ocurren tres cosas. La primera cosa que tiene que ocurrir es que exista el valor de la función
en el punto a considerar. Entonces, f de x, y es continua en x0, y0, si existe ese valor. Lo otro que tiene que existir es el límite cuando tú te aproximas a x0 y y0. Por cualquier camino que te aproximes, el límite tiene que ser un número dado, L, el mismo número para cualquier camino que te aproximes. Y la tercera condición para que la función sea continua es que este límite y el valor de la función coincidan. Es decir, si el límite L coincide con el valor de la función, diremos que la función es continua. Entonces vamos a discutir ahora en base a esto que acabamos de decir si esta función es continua. Para cualquier valor x, y, tal que x cuadrado más y cuadrado sea distinto de 0, esta función está definida. Existe el límite cuando x, y, por ejemplo, tiende a 2,3, sería 3 dividido entre 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y el valor de la función coincide con el límite. Luego esta función es continua en todo punto x, y distinto del punto 0, 0. En el punto 0, 0, la función no está definida. Es decir, que la primera condición no se cumple. Entonces diremos que esta función es continua para todo x, y distinto del 0, 0. Y fíjense un detalle, el 0,0 no está en el dominio de la función. Conclusión, la función es continua para todo punto x, y distinto del 0, 0, y el punto 0, 0 no forma parte del dominio de la función. Vamos para el siguiente ejemplo a discutirlo. El siguiente ejemplo es muy parecido. Recordamos que una función es continua cuando ocurren tres cosas. Primero, existe el valor de la función en el punto a considerar. La segunda cosa que tiene que existir es el límite cuando te aproximas al punto, cuando estás cerca del punto. ¿Qué quiere ser la función? ¿Cuál es el valor de este límite? Bueno, querrá ser, si existe, querrá ser un cierto valor L en el eje Z, un cierto valor L, y este valor L tiene que ser el mismo independientemente del camino por el que te acerques al punto x0 y y0. Y la tercera condición que tiene que ocurrir es que este valor y el valor de la función sean el mismo. Entonces, el límite cuando x, y tiende a x0 y y0 de la función tiene que ser el valor de la función. Entonces, fíjense que esta función no está definida cuando x cuadrado más y cuadrado menos 4 es igual a 0. Y x cuadrado más y cuadrado menos 4 es igual a 0 cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Entonces, en el contorno de un círculo de radio 2, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 es un círculo de radio 2. En ese contorno la función no está definida. Luego, si no está definida para toda esa colección de puntos, sobre esa colección de puntos, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es decir, sobre el círculo de radio 2, la función no es continua, porque no existe este valor. Entonces eso termina nuestra discusión, y acuérdense de nuevo que esos puntos donde x cuadrado más y cuadrado igual a 4 no forman parte del dominio de la función. Entonces, conclusión, la función es continua para todo x, y distinto de cualquier punto que esté en el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, en el círculo de radio 2. Es continua para todo punto fuera del círculo de radio 2 o dentro del círculo de radio 2, pero en el círculo de radio 2 no es continua. Ok, seguimos con el problema 6, que es un poquito mostrar que este límite no existe. ¿Cómo podremos mostrar que un límite no existe? Bueno, si nos acercamos al punto por diferentes caminos y el límite, cuando se aproxima por ese camino al punto 0, 0, el límite es diferente, entonces el límite no existe. Entonces, para ver claramente que el límite no existe, nos aproximamos por dos líneas. La línea y igual a x, entonces este es el punto 0, 0,
Entonces nos aproximamos por la línea y igual a x y vemos cuál es el límite cuando x se aproxima a 0. Y luego nos aproximamos por la línea y igual a menos x y vemos a qué tiende el límite cuando x se aproxima a 0, pero sobre la línea y igual a menos x. Si es distinto el límite, sabemos que ya el límite no existe porque el límite es único. Entonces, si se aproxima uno por la línea y igual a x, lo que hago es, aquí escribo x y aquí escribo x. Entonces aquí aparece x cuadrado dividido entre x cuadrado más x cuadrado. Cuando x se aproxima, esto queda a 0, esto queda x cuadrado entre 2x cuadrado, de manera que cuando x se aproxima a 0, el límite tiende a 1/2. Perfecto, ahora hacemos lo mismo, pero sobre la curva y igual a menos x. Entonces cambiamos la y por menos x. Entonces si cambiamos en el límite que nos están dando, la y por menos x, entonces aparecerá x por menos x, que es menos x al cuadrado. Y aquí aparecerá menos x al cuadrado, que es x cuadrado, será 2x cuadrado. Y el límite es menos 1/2. Como los dos límites son diferentes, entonces el límite no existe. Entonces cuando te mueves por esta línea, por y igual a x, el límite de la función cuando te aproximas al 0, 0 es más 1/2. Sin embargo, cuando te mueves por esta otra línea y te aproximas al 0, 0, el límite menos 1/2. Eso significa que el límite no existe. El siguiente problema es muy parecido y dice, muestre que el límite de esta función menos x por y cuadrado dividido entre x cuadrado más y a la 4 no existe. Para ello creamos dos caminos diferentes por los cuales nos vamos a acercar al punto 0, 0. El primer camino es la curva x de y igual a y cuadrado. X de y igual a y cuadrado es la curva que asigna a cada valor y un x. Y al valor y igual a 3 le asigna el valor 9, 3 al cuadrado. Entonces, al valor 2, a y igual a 2 le asigna el valor 4. A y igual a 4 le asigna el valor 16. Si dibujan x de y igual a más y cuadrado, les sale esta parábola invertida que representa x de y. Entonces vamos a calcular el límite cuando nos aproximamos al punto 0, 0, 0, 0, 0, pero aproximándonos por esta curva. ¿A qué tiende el límite? Y luego vamos a hacer lo mismo, pero para la gráfica x de y menos y cuadrado. Entonces, estas no son líneas rectas, no importa. Nos aproximamos al punto 0, 0 a través de la gráfica y vamos a ver el límite a qué tiende. Si el límite cuando nos aproximamos por esta gráfica es diferente del límite cuando nos aproximamos por esta gráfica, entonces diremos que el límite no existe. Y con eso habremos probado que el límite no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este problema? Bueno, hacer el límite y ver cuánto da. Si lo hacemos por x de y igual a y cuadrado, entonces sustituimos, donde pone x, sustituimos y cuadrado. Entonces va a quedar menos y a la 4. Dividido, donde pone x, ponemos y al cuadrado. Entonces aquí que pone x cuadrado va a quedar y a la 4. Entonces, como conclusión, el límite cuando x y se aproxima a 0, 0, no lo he puesto aquí, va a quedar el límite de menos y al cuadrado, este límite, menos y al cuadrado dividido entre 2y cuadrado, va a quedar menos 1/2. Si lo hacemos ahora aproximándonos por esta gráfica, por x de y igual a menos y cuadrado, veremos que el límite tiende a más 1/2. Luego, el límite no existe, el límite de esa función no existe. ¿Cómo vemos que tiende a menos 1/2? Queremos hacer el límite de menos x y cuadrado dividido entre x cuadrado más y a la 4. Entonces queremos aproximarnos con la función x de y igual a menos y cuadrado. Donde vemos x, lo ponemos menos y cuadrado, así que aquí aparecerá menos y cuadrado al cuadrado, que será más y a la 4.
y a la 4 más y a la 4 será 2y a la 4. Y como x de y es igual a menos y al cuadrado, pongo aquí menos y al cuadrado y va a aparecer más y a la 4. Entonces el límite va a tender a más 1/2 y por tanto el límite no existe. Vamos al siguiente problema. En este problema vamos a empezar a practicar derivadas parciales. El símbolo para la derivada parcial es un símbolo así curvadito, mientras que para la derivada total es un símbolo más derechito, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa la derivada de f con respecto de x si mantengo y igual a 0. La línea y igual a 1 es esta línea. La línea y igual a 2 es esta línea. Y la línea y igual a 0 es exactamente la línea que es el eje x. Entonces, ¿qué pasa? La función f de xy existe como una superficie encima del plano xy. Entonces corta al plano xz y va a quedar dibujadito en la función cómo varía. Entonces de lo que se trata aquí es de encontrar el slope de la función, 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 la derivada parcial de f con respecto de x cuando y es igual a 0. Pero no solamente cuando y es igual a 0. Cuando y igual a 1 hay un plano aquí de la función, hay un plano, y aquí está la función en el plano y igual a 1. Entonces tenemos que encontrar también la derivada de la función con respecto de x, el slope en el plano y igual a 1. Entonces vamos a practicar cómo se hace. La idea de la derivada parcial de f con respecto de y es la misma. Cuando x igual a 1 es esta línea, 1. Cuando x igual a 2 es esta línea. Cuando x igual a 0 es el eje y. Entonces queremos encontrar la derivada de f con respecto de y cuando y varía, cuando me muevo a lo largo del eje y, en el plano x igual a 0. El plano x igual a 0 es el plano ZY. Entonces yo veo cómo es la gráfica y de lo que se trata aquí es de ver cuál es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente aquí? ¿Cuál es la pendiente acá? ¿Cuál es la pendiente acá? ¿Cuál es la pendiente en cualquier punto y? En x igual a 0. Y eso es lo que vamos a practicar. Si ustedes quieren calcular la derivada de f con respecto de y, cuando ahora x es igual a 1, entonces sitúan el plano x igual a 1, ven la gráfica de la función y de lo que se trata de ver es cuál es la pendiente cuando la y varía. Y la y varía en un plano fijo, que es el plano x igual a 1. En este problema tenemos la función f de xy, que por cierto es 2x menos 5y más 3. Si escriben z igual a 2x menos 5y más y, se darán cuenta de la función f de xy que están hablando. Es un plano porque 2x menos z menos 5y igual a menos 3, igual a menos 3, perdónenme, igual a menos 3, la ecuación de un plano. Entonces tenemos un plano que está encima del plano XY, un techito, y queremos ver cómo varía la función con respecto de X y con respecto de Y. Y con respecto de X cuando Y se mantiene constante. Y con respecto de Y cuando X se mantiene constante. Entonces, cuando hacemos la derivada de f con respecto de y, cuando y se mantiene constante, imaginamos que y es una constante. Entonces, la derivada de z con respecto de x, esto también se puede poner como la derivada parcial de z con respecto de x, manteniendo la y constante. Entonces, la derivada de z con respecto de x, aquí aparece un 2.
Esto es una constante, aparece un 0. Este 3 es una constante, aparece un 0. Entonces la derivada de z con respecto de x, manteniendo y constante, es 2. Vamos a hacer ahora la derivada de f con respecto de y, manteniendo x constante. Y acuérdense de los dibujos. Acuérdense de estos dibujitos, que eso es lo que estamos calculando. La pendiente en cualquier punto donde x es constante y y varía. Entonces, ¿cuál es la variación de f con respecto de y? Bueno, si estoy haciendo la derivada de f con respecto de y cuando x es constante, esto es una constante. Entonces, la derivada de menos 5y con respecto de y es menos 5. La derivada de 3 es 0, de manera que la respuesta es que la derivada de f con respecto de x manteniendo y constante es 2, y la derivada de f con respecto de y manteniendo x constante es menos 5. Y con eso ya hemos dado respuesta a este problema. Ahora vamos a practicar lo mismo, pero ahora lo que cambiamos es la función. En vez de tener la función que teníamos antes, ahora tenemos la función x raíz de y. Esta es la superficie que queda encima del plano xy y que asigna a cada valor, por ejemplo, al valor 1, 2, al valor x igual a 1, y igual a 2, a este valor le asigna qué altura. Pues la altura 1 raíz de 2. Raíz de 2. Y así construyes una superficie encima del plano XY que corresponde a la gráfica de la función x raíz de y. Y de lo que se trata ahora es de calcular las pendientes de acuerdo a como los expliqué cuando y es constante o cuando x es constante. La pendiente cuando x varía y y se mantiene constante, y cuando y varía y la x se mantiene constante. Muy bien, si aquí la y se mantiene constante, esto es una constante. Entonces la derivada de f con respecto de x quedará simplemente raíz de y, la constante. La derivada de f con respecto de x es 1, entonces es como c por x. C por x, la derivada de c por x es c, es decir, raíz de y. Raíz de y. Y la derivada de f con respecto de y manteniendo x constante, esto es x por y elevado a un medio. Así que la derivada es la constante x, que se mantiene constante, un medio de y elevado a menos un medio. Entonces esto es lo mismo que x dividido entre 2 veces raíz de y. Y esta es la derivada de f con respecto de y cuando x se mantiene constante. Vamos al último problema, que es muy parecido, que es la misma práctica, es hacer la derivada de f, pero ahora de f de xy, pero ahora la función es coseno de x por y. El producto de x por y. En el ángulo θ, coseno de θ, el ángulo θ es x por y. De manera que ustedes pueden graficar esta función en GeoGebra, y de lo que se trata es de ver cuál es la pendiente cuando ustedes se mueven a lo largo del eje X manteniendo la y constante. ¿Saben cuál es la derivada de f con respecto de x manteniendo la y constante? Si mantengo la y constante, esto es un número, entonces será coseno de xy por la derivada de esto. La derivada de cx, porque la y es la constante, es c. Entonces quedará la derivada del coseno menos seno y el menos y aquí delante. Si hacemos la derivada de f con respecto de y cuando x permanece constante, entonces ahora la x es la que es constante. Entonces la derivada de coseno de y menos seno de y, menos seno de x por y. Y la derivada interna de x por y es x. Entonces al final quedará menos x seno de x por y. Y hemos terminado esta lección y pasaremos a la próxima. Practiquen más derivadas parciales si no se sienten todavía cómodos. Las pueden encontrar en el libro de Stewart. Hay muchos ejemplos y muchos problemitas para practicar. Pueden encontrarlas allá. Espero que les haya sido de utilidad y vamos para la siguiente lección.